NCS Noticias presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Jorge Ertmann y esto es Diálogos en NCS Noticias. El día de hoy pues tenemos un invitado, una invitada, tenemos a Gabriela Valencia y yo quise invitar a Gabriela porque Gabriela acaba de ser nombrada como magistrada del Poder Electoral, del Poder Judicial Electoral local, por decirlo de alguna forma. Ella nos dirá más a detalle el asunto. Usted sabe que yo no soy experto, pero soy ciudadano y es interesante todo el tema. Gabriela, bienvenida. Gracias, Jorge, buenas noches. Gaby, pues cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde vienes, quién eres y cómo llegaste ahorita a donde te acaban de nombrar, ¿qué son? ¿15 días? El 9 de abril. Pues sí, básicamente 15 días, ¿verdad? Sí. Más o menos es lo que tenemos. Tuve el honor de ser nombrada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila, del estado de Coahuila. Yo soy abogada, graduada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tengo 2 maestrías, una en Justicia Constitucional por la misma universidad y otra en Materia Electoral y de Procesal Electoral por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Okay. Actualmente estoy estudiando, soy doctorante de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Por la Benemérita Escuela Judicial de Oaxaca. La Benemérita Universidad de Oaxaca. Sí. Y actualmente doctorado en Derecho Electoral por la... ¿En Oaxaca? Es una maestría en línea. Ah, ok, perfecto. En tiempos de la pandemia. Fue en tiempos de la pandemia y es una buena opción. Fue de las mejores cosas que nos dejó la pandemia, a acercarnos unos a otros sin necesidad. Qué padre. Oaxaca es un estado padrísimo, qué lástima que no viviste fue. ahí, ¿verdad? Pero bueno, sí. No deja nada que desear tampoco Coahuila. Claro. Bueno, la razón de platicar contigo, Gaby, hemos estado aquí con varios candidatos a lo que es el Poder Judicial Federal. Estamos por empezar en unos días, pues ya más activamente con el tema de las candidaturas en el Poder Judicial local, pero en tu caso es un poquito diferente y es muy interesante. Primero porque estás ocupando una posición, fuiste nombrada para una posición en el método tradicional, si no me equivoco, ¿no? No en el nuevo método de elección abierta, por decirlo de esa forma. Exactamente, este es un método electivo anterior a esta elección del Poder Judicial, en donde el Senado, como había sido tradicionalmente, llevaba el procedimiento de selección y nombramiento de las magistraturas locales. Entonces es un buen punto de contraste para evaluar y comparar este tan criticado proceso de elección judicial vía elección abierta a la ciudadanía y la elección vía el Senado. Bueno, y aparte, por la posición que estás ocupando, te va a tocar de alguna forma, pues no sé si se le puede decir sancionar o admitir y procesar las quejas, las querellas que haya en la elección judicial local. ¿Me equivoco? Es correcto, totalmente correcto. Dirimir todas las controversias que surjan, los juicios electorales, los medios de impugnación que surjan dentro del proceso y posterior a él. La parte interesante, yo quisiera que me contaras un poquito, tú mencionaste una palabra que creo que es muy interesante, ¿no? Independientemente de lo que opinemos de la elección, de cómo se ha llevado a cabo, pues vas a tener la oportunidad de tú estar en el centro del contraste. Mencionaste esa palabra, el contraste entre estos dos métodos. Quisiera preguntarte, ¿cómo pinta ahorita el asunto? ¿Cómo lo ves el método tradicional? Que aparte hay que decir que llevaban varios años en una vacante ahí, bueno, en varias vacantes a nivel nacional que no se habían elegido, ¿verdad? Así es. Sí. Fueron 54 magistraturas nombradas el día, votadas y designadas el día 9 de abril, que habían estado rezagadas de procesos anteriores y que fueron esas convocatorias en su momento el 4 de marzo declaradas desiertas, cerradas, y el 5 de marzo viene esta nueva convocatoria en la que participé, igual que varios compañeros en varios estados de la República,
había estados en los que había 3 vacantes, o sea, las 3 vacantes del No tribunal había poder, habían sido no ya había tribunal. vencidas. Estaban en funciones, como aquí. Hubo una magistratura en funciones por cerca de 2 años que suplía el nombramiento que debió haber hecho el Senado en su momento. A ver, tú, hubo una vacante que no fue completada por el Senado, que no fue nombrada por el Senado. Esto se vence en marzo y en abril se abre la nueva convocatoria, ¿correcto? No, la vacante estaba, Sí. La vacante estaba desde que la magistrada Elena Treviño terminó su periodo de 7 años para el que fue nombrada inicialmente, desde el mes de noviembre de hace cerca de 2 años. Entonces, lo que pasó al momento de que un tribunal no puede ser completado entre un número par, entre 2 magistraturas, pues para evitar precisamente un empate en las controversias. Siempre tiene que ser un número non, y en ese caso se nombró a una magistratura en funciones por este periodo de tiempo, y el 4 de marzo el Senado declara cerradas las convocatorias que nunca fueron nombradas, que nunca terminaron su proceso de designación, y el 5 de marzo abre esta nueva convocatoria. Pero sí hubo candidatos registrados ante el Senado en ese momento, o sea, sí hubo ternas o no sé cómo. Sí, por supuesto, todo el proceso. El proceso de registro primero pasa por un filtro de requisitos de elegibilidad, se llama, es decir, haber terminado la carrera de licenciatura en Derecho, contar con una cédula profesional, un mínimo de 5 años de expedido el título de la licenciatura y de la cédula, tener un mínimo de edad, 35 años, y haber demostrado estudios y preparación, experiencia en materia electoral. Y entonces tú pasaste por este proceso como el método tradicional, sí, claro, que anteriormente hubiera pasado pues cualquier miembro del Poder Judicial previo que quisiera una candidatura que fuera electa por el Senado, no designada por el propio proceso judicial. Así es. No, se revisan esos requisitos de elegibilidad y después criterios de idoneidad. Nos piden un ensayo, ese ensayo resume en mucho una carrera y una forma de tu visión, como tu perspectiva de persona juzgadora, y con base a eso ya una entrevista que se realiza por la Comisión de Justicia del Senado, se presenta una lista final para votación en el Pleno. Oye, Gaby, ¿por qué estas posiciones en específico no fueron sujetas a la reforma judicial en su totalidad? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué no están integradas y por qué se mantienen en la forma tradicional? Creo que es una parte interesante para la gente a conocerlo, ¿no? Claro. Sí. Eso solamente pudiera, dilucidarse en última instancia en el Congreso, en el Senado, pero una muy buena teoría al respecto es que finalmente las autoridades electorales locales como nosotros no podemos ser juez y parte de un proceso. Es decir, ahorita imagínate las personas candidatas a juzgadoras que están en proceso, que están en campaña, ¿quién va a calificar esa elección? Ellas mismas, las mismas candidaturas. Entonces, en este caso, tenemos un proceso judicial electoral local, del poder local, y entonces pues el órgano encargado de dirimir y de calificar la elección no puede estar también sujeto al mismo tiempo a la campaña, a una misma campaña electoral. Volviendo al tema del contraste, este punto que mencionas es interesantísimo porque en efecto no podría ser, pero sí lo es en el nivel federal con las salas locales y con las salas regionales y con las salas, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿cómo conciliar esto? Yo creo que es parte de lo que a muchos nos confunde, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como su nombre lo indica, está integrado y es la próxima integración la que va a ser decidida en las urnas. Sin embargo, ¿cómo te lo pudiera explicar de una forma más clara? Pertenece al público, sí, es importante, ¿no? Sí.
cada vez que alguien, la ciudadanía me comenta, es que es muy confuso, son temas confusos incluso para el tribunal, para el Consejo General del INE, para el Consejo General del Instituto Electoral y para nosotros. Es decir, si nosotros que hemos estado en la materia electoral durante tanto tiempo nos resulta novedoso, porque lo es novedoso, pero regresando a tu pregunta, el poder de la federación pertenecen sus órganos electorales, efectivamente están en ese proceso. Sin embargo, las candidaturas de ellos no pueden estar en funciones actualmente. Digamos, no se van a autocalificar quienes están en esas participaciones. Pasa cuando están, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, nosotros tenemos una magistratura que se encuentra compitiendo para el cargo de magistratura, pero de Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral. Nosotros como órgano Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, técnicamente no pertenecemos al Poder Judicial del Estado de Coahuila. Por eso por eso no estamos técnicamente revisando nuestra propia elección en un momento dado, porque no pertenecemos al Poder Judicial del Estado. Estamos después de la reforma de 2014 nos quedamos en esta parte de órgano autónomo que no pertenece al Poder Judicial, que tiene una cierta autonomía estatal, pero no pertenece. Y una cosa que, por ejemplo, se ha criticado mucho de nuestro tribunal, hay quien le llama tribunalito, en el sentido de que, bueno, pues todas nuestras resoluciones son revisadas por Sala Regional Monterrey, por Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, te he de decir que este tribunal tiene un índice mayor al 95-96% de confirmación de sentencias. Es decir, sí, las sentencias que nosotros emitimos como tribunal están tan bien respaldadas y fundamentadas que son confirmadas por las salas del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. ¿Eso es común en los otros estados, en los órganos? ¿Son en general confiables o es excepcional el caso de Coahuila? Sumamente variable, y Coahuila está en los mejores índices. Si hay un índice, hay un ranking, y Coahuila se encuentra en los mejores lugares. A mí me parece interesantísimo, Gaby, porque, a ver, estás en esa posición en donde ni entraste en la competencia con las nuevas reglas, sigues con las reglas viejas, con un procedimiento que pues traía un rezago, podemos llamarle de esa forma, que te va a tocar calificar lo local, y eso está interesantísimo, pero que al mismo tiempo tiene cierta relación con lo federal. Entonces, yo quisiera aprovechar eso, porque el punto al cual estás llegando hoy, pues es muy interesante, ¿no? Estás viviendo esta coincidencia de contrastes. Sí. Por ejemplo, bueno, tendrá sus pros y sus contras, pero el método elegido para la elección judicial local es mucho más cercano a la ciudadanía en virtud de lo que tenemos entendido cómo votar. Es decir, el método de planilla, si bien tiene muchas observaciones y tiene muchas maneras digamos que de opinar al respecto, es mucho más cercano al sistema de votación. Entonces, eso es en el nivel local. Habrá que explicarle, yo creo que aquí al televidente, al auditorio, que en Coahuila en específico, el método que se eligió fue de planillas, ¿no? Así es. Entonces, en vez de hacerlo como en lo federal, donde tienes que poner un número y votas por personas y se vuelve relativamente complejo, aquí en Coahuila hay 3 planillas, me equivoco, ¿verdad? Así es. Oye, ¿los nombres en las planillas, hay alguno que se repita? Sí, de hecho la gran mayoría están compitiendo a través de las planillas. Cada planilla correspondió a un comité técnico de cada uno de los poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Eso busca garantizar que haya una apertura, que haya una inclusión de sectores, por ejemplo, en el sector de la abogacía profesional, que no ha pertenecido o no pertenece a los órganos administrativos jurisdiccionales locales, y que sean incluidos, que pudieran tener la oportunidad de acceder a la carrera judicial, pues a través de esto, a lo que es el ejercicio del Poder Judicial.
comparado con lo federal en estas selecciones por persona y por planilla, ¿tú consideras que aquí es, digo, obviamente va a ser más fácil, ¿verdad? Porque marcas una sola planilla y son 3 opciones, no las cientos de opciones que son en... Sí, bueno, claro que hay que considerar el mundo, ¿no? El mundo de casillas que incluye lo federal comparado con una elección local que el número de cargos es mucho menor. Sí. Entonces, se buscó, yo te lo comentaba hace un momento, créeme que este proceso judicial inédito en el mundo y en la historia de nuestro país y de todo el mundo, presenta muchísimos retos que de buena fe los órganos administrativos y los órganos judiciales han buscado solventar y resolver. De buena fe, buscando la mayor oportunidad de que la ciudadanía esté interesada y acuda a votar. ¿Tú estás convencida de la elección, de que el cargo judicial sea por elección popular? De lo que estoy convencida es que el método de elección directa no difiere ni tiene demasiada relevancia ni para bien ni para mal sobre la función jurisdiccional y los retos que de todas maneras hay que afrontar en él. Es decir, no te va a garantizar una mejor justicia, una menor corrupción, una menor inequidad en los procesos, pero tampoco satanizarlo de manera que todo el poder judicial recae sobre determinada fuerza política o que todo se va a ir al garete. Ninguna de los dos escenarios. Yo estoy convencida que la construcción de una justicia en el país pasa por otros temas, ¿no? Claro, por revisar temas de fondo y no solamente de la forma en que son electas las autoridades judiciales. Una pregunta, ahora sí que, digo, yo estoy explorando porque yo creo que es muy interesante, digo, para mí es muy interesante y estoy seguro que para el auditorio también. A ver, siendo que tú en fechas similares buscaste la candidatura para el Tribunal Estatal, que es un método tradicional, y más o menos por esa época podrías haberla buscado para un tribunal federal o un método no tradicional en cualquiera de sus ámbitos, ya sea como magistrada, como ministra, como juez federal o inclusive como magistrado local o como juez local en sus diferentes ámbitos. ¿Por qué decidir irte por este método y no buscar más bien entrar al Poder Judicial? Porque es mucho lo que la gente o sea, yo puedo imaginar que para ti hubiera sido una oportunidad de entrar a ese Poder Judicial del cual ahorita no eres parte o no serías parte tradicional, que es lo que fue muy atractivo para quien no venía de esa estirpe, llamémosle. Fíjate que es una pregunta muy interesante. De hecho, te voy a decir, hubo una restricción en los requisitos para participar en el proceso local, en donde si ya se estaba en otro método electivo era una prohibición expresa. Aunque el método electivo del Senado, recordemos que fue muy posterior, es decir, la convocatoria para el cargo que actualmente ocupo fue en marzo, fue publicada el 5 de marzo. Entonces fue muy posterior a la inscripción que hubo para los poderes, así, tanto el federal como el local. Y yo tengo que decirte una cosa, Jorge, pensé que lo sabías. Yo estoy en la boleta de la elección federal, que es un gran orgullo personal, no lo he de decir, eso. sí. ¿Cómo estás? ¿En qué cargo estás buscando? Inicia el proceso federal en el mes de septiembre del año pasado, septiembre 2024, cumplo los requisitos de elegibilidad, cumplo los requisitos de idoneidad, paso el sistema de tómbolas tan criticado también y tan abierto. Ahorita ojalá me des oportunidad de expresarme al respecto. Claro, sí. Y voy en la boleta a partir del mes de febrero, se define, voy en la boleta. Yo estaba en esa elección cuando aparece esta de marzo, porque finalmente veníamos de un impasse, de un periodo de espera de 2 años en la magistratura local, entonces no se resolvió en 2 años. El 5 de marzo sale en fast track, como se dice, sale una convocatoria ya resuelta a terminar con el rezago que había
y es cuando soy nombrada. Entonces, por lo tanto, con gran orgullo renuncio y ratifico la renuncia al proceso en el que ya voy en la boleta. Es una boleta que voy a guardar. Pero sí renunciaste. Claro que sí, Tuviste, renuncié ajá, ante autoridad. Porque podrías haber mantenido la candidatura y mantenido aquí, bueno, ¿no? pues no es... técnicamente, legalmente no se me obliga, pero por favor, digo, tengo el honor y el privilegio de haber sido designada para servir a la ciudadanía coahuilense para la materia en la que me he especializado durante 10 años de mi vida, porque te he de decir que este fue el quinto proceso que yo intenté. Desde la reforma de 2014, la primera configuración de los tribunales en 2015, yo he intentado estar en el tribunal. Fue un camino de 10 años, 5 convocatorias para estar aquí. Oye, pues qué padre, la verdad es que no lo sabía, ¿eh? Y digo, me queda claro que pues, lo correcto, moral, éticamente, o como quieras decir, es renunciar y servir a lo que ya te dieron, ¿no? Por supuesto, Felicidades. además, muchas gracias. Además, fue un proceso, es un proceso, yo estaba compitiendo en la magistratura materia mixta en el 8º circuito, que comprende los estados de Coahuila y la parte de Laguna del estado de Durango. Y te decía orgullosamente porque considero que con todas las perfecciones que necesita este método electivo y mucho más el ejercicio judicial en México, el hecho de haber aperturado, de haber abierto el Poder Judicial por primera vez en la historia de nuestro país. ¿Sabes cuándo? A ver, ¿cuántos años tenemos como nación independiente con nuestra primera Constitución de 1824? ¿Cuántas veces la Suprema Corte le había dado la cara al pueblo de México sentado, las 11 personas ministras, frente al pueblo de México para expresar qué visión de justicia tenían? Fue en el mes de septiembre de 2024, cuando se abren las jornadas de diálogo para decir qué poder judicial queremos, qué poder judicial tenemos. Okay. Es decir, es la primera vez que las 11 personas ministras se sientan frente a la nación a expresar cuál es su visión de justicia. Y eso se logra solamente por haber entrado, es decir, el hecho de haber abierto el Poder Judicial de cara a la nación, ese es el gran avance que tiene esta reforma. Ahora sí, cuéntame de las urnas y del proceso de las bolitas que se cayeron al suelo y todo. La tómbola, La tómbola es un proceso, es un método que se decide realizar porque había muchísimas, precisamente por esta apertura ciudadana que se hizo de los cargos judiciales, que antes eran electos solamente por este grupo, ya sea el Senado o ya sea los mismos órganos judiciales, que eran un grupo de notables, que el ministro Saldívar, por ejemplo, en su reforma de hace muy pocos años, intentó luchar, fue, ¿no? Sí, por ahí, si no me equivoco. Nepotismo, es decir, o sea, había personas que no tenían la licenciatura en Derecho y sin embargo por vínculos familiares, relaciones de conocidos, de influencias, llegaban a muy altos cargos en el Poder Judicial. Sin embargo, la reforma del ministro Saldívar pues queda en un intento, pero no termina todavía de abrirlo. Lo que lo termina de abrir es este proceso de decir, se van a elección. Y la tómbola, sí sabes, Jorge, que por ejemplo el 80% de los casos ganados en el en el Poder Judicial de la Federación pertenecen a un grupo de 5 despachos jurídicos, de 5 consorcios me imagino, sí, a nivel nacional, es decir, que son consorcios que de muchas influencias, de mucho prestigio, de mucho dinero. ¿Quién está en la cárcel? Está en la cárcel quien no puede pagar una defensa de este tipo de consorcios jurídicos. La tómbola lo que hace es venir a partir ese esquema. Por eso es tan... Pero no le podemos llamar democrático la tómbola, le podríamos llamar que equilibra, que es equitativo, pero democrático. No, yo no le dije democrático, yo lo que dije es que lo que vino a partir ese esquema de consorcios. ¿Por qué? Porque ahora las personas juzgadoras no tienen, puede ser cualquiera, no está sujeto a que tengas influencia en esos consorcios jurídicos poderosísimos
que concentran la gran mayoría de las victorias judiciales en México. Entonces, por eso es tan criticado, tan desdeñado, tan señalado por eso, porque es un método que no da lugar a que una influencia de poderío económico pueda designar a las personas juzgadoras. ¿Por qué? Bueno, igual iba a hacer una pregunta, pero nos íbamos a prolongar mucho. Ya nos queda relativamente poco tiempo, Gaby, y bueno, yo quisiera antes que nada pues pedirte alguna conclusión, algunas palabras finales al auditorio. Pues no está sujeta a una elección, entonces, pero creo que traes conceptos bien interesantes y creo que ahorita, a ver, yo lo voy a decir con todas las palabras. Yo no estoy convencido de la forma en cómo se han llevado las cosas, sobre todo creo que han sido atropelladas y con poco tiempo, con poco presupuesto, y que la probabilidad de que las cosas fallen son relativamente alta por eso, en algo tan importante como lo que es el Poder Judicial. Sin embargo, es una realidad. Y el público en la casa, el auditorio, debe de conocer todas las visiones y debemos de ir a votar, estoy convencido, nos guste o no, porque es lo que tenemos. Me gustaría, en ese sentido, pues dejarte de nuevo el micrófono abierto para unas palabras finales a quien nos está escuchando. Gracias, Jorge. Y primero felicitar estos ejercicios de reflexión de ciudadanía. Lo primero es siempre abrir todo proceso que abre la ventana para que entre el sol, donde había mucha discrecionalidad, mucho tráfico de influencias, mucha secrecía, mucho sentirse en un Olimpo alejado totalmente de la ciudadanía, siempre será atropellado, siempre será inédito, siempre será difícil. Todo comienzo es difícil. Una primera invitación es a la ciudadanía para que acuda a votar. Es un proceso muy complicado, pero como dices tú, siempre vale la pena ejercer un derecho que nos hemos ganado y que vamos a ejercer por primera vez. Y agradecerte, poner a disposición la magistratura. Es una magistratura que va a buscar eso, construcción ciudadana, no nada más en las urnas, sino en la reflexión y en el pensamiento. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Puertas abiertas cuando tengas cualquier tema. Es importante hacer estos ejercicios. Usted lo sabe, aquí no hay línea, aquí se dicen las cosas como son y dialogamos con todo el mundo. Por eso se llama Diálogos. Muy bien. Gaby, la verdad es que te felicito. Tuve la oportunidad de conocer a Gaby hace, ¿qué son? 7 años. 5, 6 años. Prácticamente 7 años que yo ocupé un puesto de elección popular. De elección popular. Éramos oposición. Me dio mucho gusto ver pues, lo que estás ocupando. Y la verdad es que tus palabras me llenan de ánimo, Me llena de ánimo varias de las cosas que aquí dijiste. En su casa, pues yo le agradezco este tiempo que nos dedica y lo invito a que platiquemos y discutamos los temas que hacen de este país, de esta nuestra casa, un mejor México. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Jorge. ¿No? Muchísimas gracias a usted en su casa y platicamos en el próximo Diálogos. Gracias. Gracias. Los y las invitamos, ¿verdad? Lenguaje incluyente, mi George. Te voy a traer un